Damos inicio a este encuentro que se realiza en el marco de la celebración de la 48ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebrada el pasado domingo en coincidencia con la celebración, la solemnidad en este caso, de la Ascensión del Señor y como adelanto al festejo del Día del Periodista a realizarse el próximo sábado 7. El objetivo es reflexionar juntos sobre la comunicación como un servicio y el uso responsable de los medios de comunicación, entre los cuales se destacan las redes sociales. En nombre de la Pastoral de Comunicación de la Diócesis de Posadas, del Obispado de Posadas y el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, les damos a todos y a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Presiden la apertura de esta charla Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la Diócesis de Posadas. El coordinador de la Pastoral de Comunicación de esta diócesis, señor Maximiliano Danieluk. También nos acompañan la rectora del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, Magíster María Eva Lescano de Borkowski. La vicerrectora del Instituto Montoya, la licenciada Miriam Alves. El secretario académico del Instituto Montoya, profesor Marcelo Cimino. También nos acompaña, por supuesto, nuestro invitado especial, el presbítero Jorge Augusto Westergel, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Comunicación Social y responsable de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Nos honran también con su presencia comunicadores, que son profesionales ya del micrófono y algunos ante cámaras y otros empuñando el bolígrafo, hoy el teclado, para escribir noticias, para comunicar. Periodistas, estudiantes de comunicación social y de comunicación multimedial, de locutor nacional, de periodismo, sacerdotes de la diócesis y de diócesis vecinas, agentes pastorales, representantes de la parroquia greco-bizantina San Vladimiro, perteneciente a la eparquía de los ucranios en Argentina, y participantes en general. A todos, muchas gracias por su presencia. A continuación escucharemos al presbítero Jorge Augusto Oestergel, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Comunicación Social y responsable de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, quien disertará sobre la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro. El padre Jorge Augusto nació en Buenos Aires el 19 de abril de 1948 y fue ordenado sacerdote el 27 de marzo de 1976. Realizó estudios superiores, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, egresado de la Pontificia Universidad de Salamanca en Madrid, España. Además, estudió filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y teología en la Facultad de Teología Santo Tomás de Aquino, en el Convento de Santo Domingo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Publicó los siguientes libros: Pablo VI a los religiosos, en la editorial Claretiana, Buenos Aires, 1976. Ante Dios, en la editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1986. Palabra Clara, en la editorial Ciudad Nueva, Buenos Aires, en 2001. Soplar sobre la herida, en la editorial Lumen, Buenos Aires, en 2005. Compartir lo que creemos, en la editorial San Pablo, Buenos Aires, en 2011. En colaboración con otros autores, publicó La Iglesia y la Comunicación ante el Tercer Milenio, en Ediciones Paulinas, en 1997. Hacia una comunicación solidaria, edición de la Conferencia Episcopal Argentina. Comunicación y Esperanza, Comunicación, Esperanza y Solidaridad, de Ediciones Paulinas, en 1999. Iglesia y Comunicación, en la editorial de la Universidad Católica Argentina, en 2001. Y ¿Dónde estaba Dios?, en la editorial Lumen, en 2005. Incursionó en los medios de comunicación desde muy joven.
y actualmente realiza el programa de radio y televisión Soplar sobre la herida, que lleva el mismo nombre del libro que escribió luego de su viaje a las Islas Malvinas, que lo realizó en el año 2000. El objetivo del programa es poner en contacto a los oyentes y a los televidentes con todas aquellas personas que desde su experiencia, su vocación o su profesión aprendieron a soplar sobre sus propias heridas o sobre las ajenas. El canal del Arzobispado de Buenos Aires se sumó a esta iniciativa emitiendo el programa por el Canal 21 de Buenos Aires. Los programas se encuentran disponibles en la página web www.soplarsobrelaherida.com. Desde febrero de 2001 es párroco de la parroquia Virgen de las Flores en la diócesis de Morón. Desde 1994 es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Comunicación Social y responsable de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Invitamos a subir al estrado al presbítero Jorge Augusto Oestergel. Y con un fuerte aplauso agradecemos su participación y vamos a escuchar la conferencia para la cual ha sido convocado en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, después de toda esa presentación me tengo que ir nada más porque es un papelón. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias por invitar. Muchas gracias por la presencia del señor obispo y de todos los que están. La verdad que es una alegría muy grande poder compartir este ratito con ustedes y poder compartir estos temas que son tan importantes y tan actuales. Lo que vamos a hacer es tratar de ver el mensaje del Papa al final e ir viendo cómo llegamos hasta esta realidad que estamos viviendo hoy en la Iglesia desde el punto de vista de la comunicación y desde todo punto de vista realmente impresionante, novedosa, sorprendente, se pueden poner muchos calificativos. Estamos ya en las puertas de Pentecostés y creo que el mejor calificativo que le podemos poner es que estamos viviendo un nuevo y vigoroso Pentecostés en la Iglesia. Y ese Pentecostés nos pasa muy cerquita porque es nada más y nada menos que un argentino, y un argentino con el cual yo he tenido el privilegio de trabajar muchísimos años, el que está al frente y generando toda esta transformación. Yo les voy a proponer que en el día de hoy miremos un poquito cómo fueron evolucionando las tecnologías hasta los días en los que estamos. Es complicado hablar de esto porque estamos hablando de algo que está cambiando permanentemente. Cuando yo termine esta charla, la realidad de Internet va a ser distinta ahora que la estoy empezando. Estamos viviendo un tiempo de transformaciones realmente sorprendentes y realmente increíbles. La única comparación que podemos tener es la transformación que siguió a la revolución, que significó la revolución industrial. Y si nos fijamos un poquito en el origen de la revolución industrial, aparte de muchas razones históricas, filosóficas y de todo tipo, hay algo muy concreto que es la máquina a vapor, la electricidad, que son aparatos, máquinas. Esas máquinas generaron una transformación social incalculable. Sin máquina a vapor no hubiera habido fábricas, no hubiera habido liberalismo, no hubiera habido marxismo, no hubiera habido doctrina social de la Iglesia, no hubiera habido las ciudades que tenemos. Esas transformaciones inmensas comienzan cuando determinado aparato empieza a funcionar y sirve para
fabricar de una manera completamente nueva una infinidad de productos. Y esos aparatos modificaron la manera que las personas tenemos de trabajar y modificaron todas las relaciones de trabajo y cambiaron el mundo. Hoy, esos aparatos que todos tienen en el bolsillo, los celulares, las computadoras que estamos usando, afectan y transforman el mundo de una manera que todavía no nos podemos imaginar. Y afectan no la manera de trabajar solamente, sino la manera de comunicarnos, o sea que afectan algo mucho más esencial, mucho más profundo en la vida de todo ser humano, como es la comunicación, que es absolutamente clave. Si nosotros nos vamos un siglo para atrás, no es mucho más, En 1907 se empezó a fabricar el Ford T, y vemos cómo al principio la gente empezó a usar los automóviles y se compraba los coches. Seguramente tenía ante los coches la misma actitud que nosotros tenemos ante las computadoras. Les parecería una cosa muy sorprendente, muy extraordinaria, un poco peligrosa, caros, como nos parecen las computadoras y los teléfonos, pero esa gente que compraba los primeros coches no se podía imaginar lo que iba a ser el automóvil como objeto cultural. No se podía imaginar lo que iban a ser las guerras por el petróleo. No se podía imaginar lo que iba a ser el mundo por culpa de ese aparato. Estos teléfonos y estas computadoras que nosotros usamos son como el Ford T. Esto recién empieza. Nosotros no nos podemos imaginar el futuro. No nos podemos imaginar hasta qué punto esto que estamos asistiendo a su nacimiento, a veces escuchamos hablar de las nuevas tecnologías y de lo que está cambiando el mundo como si esto fuera una gripe que ya se va a pasar. Esto no se va a pasar. Esto recién empieza. Esto está engendrando una realidad completamente nueva. Y a una velocidad impresionante. El Ford T se fabricó durante 20 años. Nosotros en 20 años cambiamos 50 veces de teléfono, no sé, de todo pasa a una velocidad impresionante y la comunicación como tal está realmente modificando nuestras vidas y la vida de todos los días. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando vemos un fenómeno de estas características en donde todo ocurre tan rápido, más que mirar hechos puntuales, lo que tenemos que mirar es la dirección hacia donde van las cosas. Si nosotros le sacamos una foto a un tipo que está corriendo, vemos un tipo con una postura medio estrafalaria cada vez que da un paso. Pero lo que nos interesa es ver hacia dónde va. Yo les propongo que miremos no tanto los hechos concretos, sino muy rapidito hacia dónde van las cosas, para que tengamos una idea de hacia dónde se encaminan estos cambios y por ahí más o menos intuir hacia dónde nos estamos dirigiendo. Vamos a mirar dos cosas: en qué dirección fueron evolucionando las tecnologías de la comunicación y después cómo fue evolucionando la reflexión de la Iglesia sobre las tecnologías de la comunicación. Básicamente, las tecnologías de la comunicación van de la difusión a la interacción. Los medios masivos de comunicación, sí, radio, televisión, prensa, fueron importantísimos durante todo el siglo pasado. Muy poquita gente, pero muy poca, menos de la que hay acá reunida, generaba la información para todo el mundo. Las grandes agencias de noticias eran eso, eran grupos de personas que generaban información, cultura, entretenimiento, Hollywood, etcétera, para millones de personas. Es muy importante en este punto preguntarnos qué había antes de los medios de comunicación, porque esto nos va a permitir entender el lugar de la Iglesia
con respecto a los medios de comunicación. ¿Qué había antes de los medios de comunicación? El único gran medio de comunicación que había era justamente la Iglesia. La Iglesia era la única institución que ponía en contacto al más rico con el más pobre, al universitario de París con el misionero de Guatemala. La Iglesia era la única que a través de sus universidades ordenaba la información y configuraba la sociedad. Ordenar y configurar son dos palabras que tendríamos que tratar de retener. Cuando aparecen los medios masivos de comunicación, aparecen otros que comunican a todo el mundo y que ordenan la información y configuran la información de otra manera. Por eso desde el primer momento los medios de comunicación ven a la Iglesia como un problema y la critican mucho. Y por eso desde el primer momento vemos cómo la Iglesia no sabe muy bien qué hacer con los medios de comunicación. Después lo vamos a ver en un rápido pantallazo. Hay un dicho muy conocido entre los que estamos en el tema de la comunicación, y es que cuando aparecieron los medios de comunicación, la Iglesia pensó que eran del demonio, y cuando se dio cuenta de que eran un don de Dios, ya eran del demonio. Entonces, los medios de comunicación aparecen y cambian todo, pero cambian sobre todo el lugar de la Iglesia. Eso lo vamos a ver después, pero lo cierto es que hay que distinguir dos momentos. La prensa, la radio, la televisión, todo esto estoy sintetizando a toda velocidad porque se pueden poner un montón de matices, y cómo cambia el mundo a partir de los nuevos medios y las nuevas tecnologías, que es básicamente Internet con todo lo que eso significa. Los medios masivos de comunicación, ya lo dijimos, son pocos que van generando contenido para muchos. Los nuevos medios, Internet y las nuevas tecnologías, significan un cambio impresionante, y yo voy a hacer una síntesis de una síntesis de una síntesis. Esto muchos de ustedes ya lo saben de memoria, pero para que nos ubiquemos un poquito. Cuando aparecen Internet y se empieza a hacer masivo, aparece el tema de las páginas web. Las páginas web repetían de alguna manera y repiten de alguna manera el modelo de los viejos medios de comunicación. Las grandes instituciones, los grandes diarios, los grandes centros de difusión de información empezaron a tener páginas web, pero cambiaba algo. Yo podía entrar en donde ellos estaban y se generaba una cierta interacción. Y apareció este fenómeno muy impresionante de que cualquiera, desde cualquier sitio, podía entrar en la biblioteca de Washington y tener acceso a una cantidad de información impresionante. De golpe, las páginas web amplían la posibilidad de acceso a la información de una manera sorprendente. Y los medios de comunicación masivos empiezan a hacer páginas web, pero rápidamente se dan cuenta que ahí hay un problema. Lo que le pasó a la Iglesia con los grandes medios de comunicación, que se encontraron con otros que configuraban la sociedad, les pasa a los medios de comunicación con Internet. Hay otros, y ese otros es el público, es masivo, que pueden chequear la información, corregir la información, aportar información. Me salté un montón de cosas y voy hasta los blogs, en donde nos encontramos con que ya es mucho más fácil generar información. Muchísima gente genera información, tiene su propio medio de comunicación, y acá falta poner Wikipedia, falta poner YouTube, etcétera, etcétera, pero ya lo sabemos todos. Toda esa información de los blogs empieza a ser multimedial, y realmente en Internet empieza a haber no solamente información, sino también entretenimiento y una diversificación infinita de ofertas y mucho más interacción. Los blogs generan un ida y vuelta muy importante que facilita mucho la participación de todos.
aumenta el problema para los medios de comunicación masivos, que por eso empiezan ellos a generar blogs y a generar el diálogo y a generar una cantidad de cosas, porque se dan cuenta que van como perdiendo espacio. Las redes sociales ya cambian absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya no hace falta saber computación. Sabiendo apretar 4 teclas, vos podés estar en una red social y todo el mundo se convierte en emisor y en consumidor. Y cualquiera genera información y consume información. Rápidamente los grandes medios se suman, mándalo por Twitter, también tenemos página en Facebook, etcétera, etcétera, pero ya cambió completamente el enfoque. De muy pocos que generaban mucho, ahora hay muchísimos que generan muchísimo más todavía. Lo importante, ahora lo vamos a ver, es qué hacemos con toda esa información. Porque tener información es tener poder. Y tener información es preguntarse cómo ordenamos la información. Porque los datos son datos. A través de Internet yo accedo a una infinidad de datos. ¿Cómo ordenamos todos esos datos? La primera crítica que se le hace a Internet, y lo primero que se intenta, es decir, hay que hacer un orden cualitativo, es decir, hay que ordenar esto bien. Y ahí aparecen los colegios, las universidades, diciendo, bueno, las universidades, los colegios, la iglesia, tienen que dar normas, criterios para ordenar toda esta información. Y entonces los datos fueron presentados como algo que estaba a disposición de todo el mundo y nuevamente las grandes instituciones como las que intentaban ordenar esa cantidad incalculable de datos. Mientras estábamos discutiendo sobre cómo se podía ordenar semejante cantidad de información, que además se multiplica por minutos todo el tiempo, apareció Google y ordenó todo. Y entonces Google ordenó todo con un criterio cuantitativo, estadístico. Es más verdad lo que está primero en los resultados de las búsquedas. Si yo pongo en Google cómo se hace un pollo con papas fritas, me van a aparecer miles de respuestas. Cualquiera de ustedes que no sabe hacer un pollo con papas fritas va a leer la primera, la segunda, la tercera. Si está de novio y quiere quedar muy bien, a lo mejor llega a la cuarta o a la quinta para tener una información muy completa, pero no va a pasar de ahí. La realidad es que lo que está primero en los buscadores es lo que la gente piensa y es lo que se presenta como lo válido. Es verdad lo que para todo el mundo es verdad. Y el criterio empieza a ser estadístico. No importa lo que digan las universidades, no importa lo que diga la iglesia, no importa lo que diga el Papa, no importa lo que diga nadie. El conocimiento de la humanidad, fijémonos lo que estamos diciendo, el conocimiento de la humanidad empieza a ordenarse estadísticamente. Y la sociedad acepta ese orden estadístico. Fíjense todo lo que hemos caminado desde el principio, cuando la iglesia se enoja porque 4 o 5 empiezan a tener medios de comunicación que ordenan la información de una manera diferente. Y cuando estábamos discutiendo sobre que no puede ser que Google nos maneje la vida, etcétera, etcétera, aparecen las redes sociales. Y las redes sociales ordenan de vuelta todo. ¿Y cuál es el criterio con el cual las redes sociales ordenan todo lo que hay en Internet? No es ni cualitativo ni cuantitativo, es afectivo. Es verdad lo que para mis amigos es verdad. Es verdad lo que es verdad para la gente que a mí me importa. Y toda la información, y lo impresionante es que eso es lo que tiene más éxito en la red, empieza a confluir hacia las redes sociales y en las redes sociales empieza, junto con toda la mezcla de informaciones que hay en las redes sociales, a establecerse criterios nuevos para comunicarse las personas. Podemos hablar 2 horas sobre esto, pero básicamente les digo 2 elementos que hay que tener en cuenta. En las redes sociales se presentan siempre como sospechosas
las informaciones que vienen de las grandes instituciones y válidas las informaciones que vienen de la gente que yo conozco y que a mí me importa. En las redes sociales empieza a ser importante lo que a mí me parece y lo que yo creo. Acá debe haber muchos profesores universitarios. Pocas cosas ponen más nerviosos a los profesores y a los curas, y a los obispos, ya que hay un obispo, vamos a decirlo. ¿Cómo explicar algo muy importante y muy serio a un chico que te contesta, no, a mí me parece que no? ¿Cómo que te parece que no? Bestia, anda a estudiar. No, lo estudié, pero no estoy de acuerdo. No siento que sea así. El criterio es qué es lo que yo siento cuando me plantean un problema. ¿Qué es lo que a mí me parece? Fácilmente, los que tenemos algunos libros leídos, descalificamos eso. Pero eso no es algo para descalificar. Esa persona me está hablando desde los criterios que hay ahora para valorar las cosas, y es que me importen. Esa persona me está hablando no desde su ignorancia, sino desde su conciencia, desde el lugar más sagrado que tiene. Está diciendo lo que él ve, y a mí me parece que no. Y yo lo puedo mandar a estudiar, o puedo decirle lo que a mí me parece. Esta es la nueva cultura que está generando todo esto ya desde hace tiempo, pero ahora esto se está potenciando de una manera impresionante. En otra época, los que hablábamos en público decíamos, como dice el Concilio Vaticano II, tal cosa, como dice San Agustín, tal otra, como dice el Papa fulano, tal otra, como dice los que ya eran más cultos, decían el Dante o el Martín Fierro. Y la gente decía, la pucha, ¿cómo leyó este cura? Ahora lo que te escuchan quieren saber de todo lo que vos sabés, qué es lo que no aprendiste en un libro. Quieren saber cuál es la síntesis que hiciste vos. ¿Qué es lo que a vos te pasa con eso que sabés? ¿Y qué es lo que vos me decís a mí? Si a mí como responsable de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal me preguntan, esto no lo digan los periodistas que están acá, por favor, porque me van a meter en un lío. Me preguntan, ¿y usted, padre, qué opina sobre el matrimonio igualitario? Para poner un tema complicado. Y yo digo, por televisión, bueno, sobre el matrimonio igualitario hay que tener en cuenta que la Iglesia piensa que el varón y la mujer, ya todo el mundo cambió de canal. Si yo digo, mirá, la verdad es que a mí no me cabe en la cabeza, y por mucho que pienso, no le encuentro la vuelta a esto de que un chico y un chico y una chica y una chica, y y nadie cambió de canal. Mi frase es mucho menos importante que la que dice el Papa o el Concilio Vaticano X, pero es mía, y la gente me lo preguntaron a mí, y quieren saber cuál es mi respuesta. Hoy en día, los que enseñan, los que comunicamos, los que queremos transmitir algo, tenemos que tener en cuenta que si no está el elemento afectivo y yo primero no establezco un vínculo que valga la pena con la persona, y si yo no soy alguien para el otro, todo lo que yo diga no va a servir para nada. Y está bien que así sea, porque sobre todo en temas humanos y en temas que tienen que ver con la fe, lo que importa es la síntesis que uno ha hecho y qué es lo que uno está haciendo con eso que está diciendo. Los curas lo dicen de otra manera, y lo dice el Papa y lo dice Aparecida. El mundo en el que vivimos quiere testigos más que maestros. El testigo habla de lo que a él le pasa y habla desde sí mismo. Y cuando un chico me dice, a mí me parece que no, yo tengo que ser capaz de decir, a mí me parece que sí, pero desde mí,
no desde lo que dijo el Papa, con palabras mías, con gestos míos, que me aseguren que puedo mirarlo a los ojos y mantener un vínculo con él. La cultura que están generando las redes sociales es una cultura que no es nuevo porque esto ya viene de antes, pero esto lo está potenciando de una manera impresionante, en donde la clave está en las relaciones afectivas que establecemos con las personas, y por eso el Papa maneja muy bien dos cosas que tienen que ver con esto. Yo no creo que esto él lo sepa, pero como es un intuitivo y tiene todo el Espíritu Santo, lo debe estar haciendo por eso. El Papa maneja muy bien la cosa personal. Uno siente que él habla desde lo que siente y le importa lo que le dicen las personas. No está hablando del discurso y con el dedito así. Está hablando desde las tripas. Está hablando como un testigo. Y te anima a vos a contestar también desde las tripas. Y además hace una cosa muy piola. En esta cultura que desconfía tanto de las instituciones, se aprecia mucho a aquel que pertenece a una institución, pero tiene una postura propia dentro de ella y es también capaz de criticarla. Una de las cosas que le abren las puertas al Papa a todos lados es que él se da el lujo de criticar a la Iglesia. Y cualquier cura que critica un poco a la Iglesia, bueno, lo vamos a escuchar un poco mejor. Sería muy largo preguntarnos el porqué de esa enorme desvalorización de las instituciones. No es el tema de hoy. Yo creo que hay como la sensación de que las grandes instituciones nos estafaron de alguna manera. Hoy se valora la persona que pertenece a una institución, pero que es capaz de tener postura propia en la institución y desde la institución. No se valora tanto al que deja la institución. Si el cura tal se casó y se fue, bueno, ya está fuera. Es una buena persona, lo respetamos, lo escuchamos, atendemos, todo, pero bueno, ya. Pero en cambio el que está y dice, a mí no me parece, yo creo que tiene postura dentro de eso, entonces eso es valioso. Una de las claves del éxito, entre comillas, del Papa en los medios de comunicación es que tiene postura propia dentro de la institución. Y esto es un mensaje muy importante para todos nosotros, porque de lo que se espera de cada uno de nosotros, y sobre todo los que estemos en los medios de comunicación, no es que repitamos versitos de papas, ni de obispos, ni de otros personajes, sino que digamos nosotros lo que nosotros sentimos y a lo que nosotros nos pasa, que eso es dar testimonio desde nuestro propio compromiso. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos ahora a hacer un recorrido muy rapidísimo sobre cómo la Iglesia fue viviendo y reaccionando ante todos estos acontecimientos que hemos vivido en este siglo o medio siglo. Estos 50 años últimos son los 50 años que más ha cambiado la humanidad en su historia. Nunca hemos vivido cambios tan acelerados y tan impresionantes. Por eso no tenemos que tener complejo de no saber qué hacer o no saber qué enseñar o decir estamos buscando, estamos construyendo, tenemos que juntarnos entre todos. La insensatez es decir lo contrario. Realmente nos toca vivir un tiempo impresionante y muy, muy sorprendente. Rapidísimo, empezando por allá arriba, que es Pío XII. Cuando aparecen los medios de comunicación y empiezan a ser muy importantes, la Iglesia empieza con la doctrina de la buena prensa, se llamaba. Los medios de comunicación empiezan a decir una cantidad de cosas y nosotros tenemos que usarlos, pero para decir la verdad. Tenemos que tener buenos periodistas y buenos medios, que no son esos otros que dicen otras cosas y ordenan la información de otra manera. Perdón, eso antes de Pío XII. Pío XII empieza con la preocupación de tener medios propios, Vaticano, televisión, etcétera, etcétera, y de utilizarlos para la comunicación de las informaciones de la Iglesia. No hay una valoración de los medios, sino que se dan cuenta que es importante y que hay que estar. Juan XXIII, los medios de comunicación social los pone como un tema de un concilio. Un concilio tiene un documento
sobre un tema como los medios de comunicación social. Y un concilio establece un día, la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que celebramos el domingo pasado, para que todos los años la Iglesia recuerde y analice este tema. Fíjense la importancia que se le da. Ya no es solamente algo que hay que tener cuidado y algo con lo cual hay que, de una manera u otra, pelearse o corregir. El Concilio Vaticano II cambia por completo y empieza a hablar de que son unos medios admirables, de que son un don de Dios. Eso de que ya no eran del diablo, sino que eran un don de Dios. Que son algo que Dios nos ha dado para difundir la palabra de Dios, y se empieza a hablar de los medios de comunicación y a tener toda una doctrina sobre los medios de comunicación. Seguimos a toda velocidad y vamos a Juan Pablo II. Juan Pablo II cambia por completo, utiliza como nadie, lo había hecho desde la Iglesia, la televisión fundamentalmente, y empieza a hablar del Areópago. Los medios son el espacio en el cual se gesta la cultura. Y entonces la Iglesia tiene que estar en ese espacio discutiendo con los demás, presentando cómo ella ve las cosas. El espacio de encuentro y de construcción de la cultura son los medios de comunicación. Hay que tener una presencia importante, pero no ya con la buena prensa para corregir a los demás, sino en igualdad de condiciones, discutiendo, sobre las grandes realidades del hombre, del mundo, de la sociedad. El paso que da el Papa es muy importante. Ahí abajo dice, la visión crítica y la llamada ética no se hacen desde afuera, sino desde adentro. Empieza a analizar. El tema es si son buenos o malos medios, no juzgándolos de afuera desde la moral, sino desde adentro, como medios. ¿Qué valores transmiten, qué valores generan? Y discutiendo de igual a igual con todos. Benedicto, en su corto papado, da un paso notable. Empieza a hablar de la tecnología. A Benedicto le toca el gran boom de Internet y el comienzo de las redes sociales, y empieza a hablar de la tecnología y a decir que la tecnología no se difunde a la velocidad que se difunde solamente porque es maravillosa, es muy buena, es muy entretenida y es muy divertida, sino porque el ser humano necesita comunicarse. Y la tecnología le está ofreciendo la posibilidad de comunicarse. Y está respondiendo a una sed muy profunda del corazón humano. Y el otro aporte que hace es que deja de hablar del Areópago que hablaba Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y empieza a hablar del patio de los gentiles. ¿Qué es el patio de los gentiles? El templo de Jerusalén tenía en el medio el Sancta Sanctorum, el lugar a donde estaba el Arca de la Alianza, donde entraba nada más que el sacerdote una vez al año. Después el lugar de los sacerdotes. Después lo que era el templo, el lugar a donde rezaban. Después el patio de las mujeres, ya bastante más afuera. Y afuera, el patio de los gentiles, a donde estaban todos los que no eran judíos y no podían entrar al templo, porque no pertenecían al pueblo de Israel o porque eran impuros por algún motivo, pecadores, leprosos, enfermos, etc. Y Benedicto XVI dice que Internet es el patio de los gentiles. Es ese lugar a donde hay muchísima gente buscando sin saber qué busca, y que la Iglesia tiene que estar ahí dialogando, respondiendo, hablando. Y dice otra cosa importante, que nuestro Señor Jesucristo echó a los mercaderes del templo del patio de los gentiles y dijo: esto también es casa de mi Padre, esto también es casa de oración. Y entonces Benedicto XVI
abre en pleno boom de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, abre el panorama a decir, señores, hay que estar ahí, pero no como la buena prensa, no como los que estamos compitiendo, ni siquiera porque ahí se está construyendo una nueva cultura. Lo enfoca desde lo religioso y dice, porque ahí hay gente que está buscando. Y si hay gente que está buscando, nosotros tenemos algo para ofrecer y tenemos que escuchar y dialogar con ellos. Y entonces anima a que esas tecnologías que se difunden muy rápido, no solamente porque son divertidas, sino porque responden a una necesidad del corazón del hombre, están conformando un lugar social a donde hay que estar presente con palabras, gestos, respuestas que permitan un diálogo y una ida y vuelta. Este Papa, que para muchos ha quedado en la historia como un poco chapado a la antigua, en esto tuvo una intuición impresionante. Y tuvo una intuición impresionante que a todos los que nos interesa la comunicación tenemos que atender muy especialmente, porque le dio una categoría religiosa a este espacio, poniéndolo como el lugar, como dice Jesús, de acá, esto también es casa de mi Padre, esto también es casa de oración. Habla también de la Iglesia como como un medio de comunicación en sí misma, retomando el viejo tema, y de esta manera nos está invitando a algo que es la clave de todo lo que estamos viviendo. Los medios electrónicos de comunicación actuales vienen como anillo al dedo a la Iglesia. Cuando la Iglesia quiso competir con los grandes medios y convertirse en otra que producía también mucha información y ordenaba el pensamiento, de alguna manera se traicionó a sí misma. La Iglesia es mucho más parecida, porque es comunidad de comunidades, a lo que se está gestando en Internet que a lo que eran los grandes medios de comunicación. La Iglesia se siente mucho más cómoda en Internet y es un instrumento prodigioso para la difusión del Evangelio, porque la Iglesia es una inmensa comunidad de comunidades que, en la medida que utiliza bien todos esos medios de comunicación electrónicos nuevos, empieza a poner de manifiesto toda la riqueza que tiene y empieza a comunicarse de una manera diferente. Todavía nos falta un montón. Nos tenemos que animar a meternos en esto. Muchas cosas se están haciendo. Mucha gente confunde estar en Internet con estar poniendo estampitas y diciéndole a los demás que se han equivocado o lo que fuera. Todavía nos quedan muchas cosas de antes. Pero en realidad lo que ha generado Internet es un espacio maravilloso para encontrarnos nosotros y para encontrarnos con cualquiera que esté buscando. Y nos plantea el desafío de cómo vamos a responder a esa búsqueda. En realidad, lo que está generando la cultura nueva, electrónica, es una cultura del encuentro, una necesidad del encuentro del otro como persona. Y el Papa, y ahora vamos a Francisco, justamente lo que plantea es la necesidad de una cultura del encuentro. ¿Cómo vamos a usar los medios para que esto sea un encuentro personal? No un encuentro de catedráticos, no un encuentro de culturas, sino un encuentro cara a cara de personas. Y en su último mensaje, que es el que estamos celebrando hoy, pero me parecía bueno hacer todo este recorrido para valorar este mensaje, la red digital puede ser un lugar rico en humanidad, no es una red de cables, sino de personas humanas. La neutralidad de los medios de comunicación es aparente. Solo quien comunica poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. Acá él está hablando de sí mismo. Él se pone en juego a sí mismo. Por eso es un punto de referencia. Cada uno de nosotros, en tanto y en cuanto se pone en juego a sí mismo, puede ser un punto de referencia y puede comunicar algo que para el otro sea realmente valioso. El compromiso personal es la raíz misma de la fiabilidad del comunicador.
Cuanto más nos comprometemos personalmente en lo que transmitimos, más creíbles somos. Pero es un trabajito que tiene que hacer cada uno, y los que estudian comunicación o les interesa la comunicación especialmente, lo tienen que saber. Se les va a creer si son auténticos, si son coherentes, si tienen una trayectoria en el medio y fuera del medio, si pueden mirar a la cara y tener y sostener a lo largo del tiempo una manera de vivir y una serie de valores. Es solamente el compromiso personal lo que hace que el otro sea un referente hoy. Y esto es maravilloso. Ya no importa el que lo dijo el diario, o lo dijo Associated Press, o viene de Washington, o viene de la iglesia. Importa que fulano de tal lo dijo. Y esto es un paso adelante, y es volver a la raíz de lo mejor de la Iglesia Católica. El testimonio personal y la autoridad personal, en última instancia el testimonio de los mártires. No se ofrece, ¿y cómo es eso de dar testimonio? No se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás, y acá cita a Benedicto XVI, a través de la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas, a las preguntas que hay en el patio de los gentiles, y sus dudas en el camino de la búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia humana. Lo que nos tiene que caracterizar en Internet es la capacidad de responder con autenticidad, con verdad, con caridad, de escuchar, de establecer diálogo, ida y vuelta, con la autoridad que nos da, la autoridad que cada uno de nosotros tiene. No que yo soy de tal institución y yo creo mucho y yo voy a la misa desde chiquito. No, pará, no me interesa. ¿Vos qué sentís? ¿A vos qué te pasa? ¿Vos qué crees de tal cosa? Pero vos, ¿y tu vida? ¿Qué está de acuerdo con eso o no está de acuerdo con eso? Ya no hay margen para caretear nada. Todos nos enteramos de todo, y eso es también lo maravilloso que tienen estos medios. Y después de invitar a dialogar, dice: dialogar significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir, acoger su punto de vista, sus propuestas. Dialogar no significa renunciar a las propias ideas y tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas. Fíjense el largo camino que hemos hecho desde la buena prensa hasta esta frase. Dialogar es saber que nuestras ideas no son únicas y absolutas, y que tenemos que construir con los demás, y que tenemos que ponernos de acuerdo, y que tenemos que crecer. Y ser cristiano en las redes sociales no es bombardear a los demás con imágenes o con frasecitas, sino ser capaz de esa ida y vuelta que va gestando una comunión y que va gestando algo significativo para los otros y para uno mismo. Esto que estamos viviendo en este tiempo del Papa y esta invitación a la cultura del encuentro se junta con esa cultura del encuentro que está generando Internet y que están generando las redes sociales. Y muchos de ustedes me podrán decir que en las redes sociales hay mucha basura, que en las redes sociales hay pornografía, que en las redes sociales hay mucha mentira, que en las redes sociales, sí, en mi parroquia también. Acá debe haber prostitución, acá debe haber de todo, acá hay gente que roba, pero ¿qué? ¿Nos vamos a ir? No, nos quedamos, convivimos siempre con muchas cosas que no están bien. El cristiano no es el que arma una capillita donde no pasa nada. Las sectas, justamente, la diferencia entre una iglesia y una secta es que una secta son poquitos, de tanta razón que tienen que nadie los entiende, y justamente porque nadie los entiende creen que tiene razón. La iglesia es otra cosa, es algo abierto, es pueblo, es estar en contacto con la gente, es dialogar con todo el mundo, es hacer presente a Jesús como Jesús
hacía cuando caminaba por nuestros caminos, iba a la casa de los pecadores, escandalizaba a medio mundo comiendo con todas esas bandas de delincuentes, sus mismos discípulos no podían creer lo que estaba haciendo. Todo ese cuento de que la Internet está lleno de basura, ya lo sabemos. El mundo está lleno de basura, pero eso no lo hace malo. Eso es justamente el motivo por el cual nosotros evangelizamos. Ese es el mundo que Jesús amó. Nos amó primero. No esperó que nos convirtiéramos. Nos amó mientras pasaban todas las cosas y mientras lo mataban. Jesús no esperó a que nosotros fuéramos todos buenos. Lo leímos el domingo pasado cuando se habló de la ¿cómo se llama?, de la ascensión, y los mandó a predicar, y algunos todavía dudaban. Él mandó a predicar a gente que todavía dudaba. No esperó a que todos la tuvieran reclara. La presencia nuestra en Internet, en las redes sociales, en la sociedad, en este mundo, no es una presencia que se pone si los demás son así o asao, y si las redes sociales no fueran tal y cual cosa. En este mundo concreto, nosotros tenemos la buena noticia para anunciar. Y a lo que nos está invitando el Papa es justamente a lo que nos demandan las redes sociales: honestidad personal, ser capaces de ser testigos cada uno de nosotros. Bueno, esto es básicamente lo que yo tenía para decirles. ¿Sirve para algo? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Y si no, nos vamos a comer. A ver. Qué lindo poder a partir de eso meditar sobre el valor de la palabra, que no es solo don de lo que se dice, sino ahora particularmente el don de la escucha. Exacto. Qué lindo esto de poder escuchar. Es que no hay manera de hablar si uno no escucha. Es muy importante, es maravilloso, ¿no? Muy importante el milagro de Jesús cuando cura al mudo, le abre el oído. Para poder hablar, primero tenemos que poder escuchar. Cuando no sabemos qué decir, es que todavía no escuchamos suficiente. Esto se lo digo muchas veces a los padres que no saben cómo hablar con sus adolescentes, o a los docentes que no saben cómo hablar con sus alumnos. Todavía no escuchaste suficiente. Hay que escuchar y escuchar y escuchar hasta que nos sale una palabra. El mismo Jesús. Es impresionante cuando a Jesús le llevan, va por la calle y hay uno que está ahí pidiendo limosna, dice: hijo de David, ten piedad de mí. Los discípulos le dicen: cállate la boca, no jorobás. Entonces Jesús le dice que venga. Y lo traen al ciego. Los apóstoles pensaban que el ciego estaba pidiendo plata y lo tratan como mendigo. Nosotros que estamos viendo la escena decimos: es ciego, lo va a curar. Jesús no lo trata ni como ciego ni como mendigo. Le dice: ¿qué querés? ¿Qué querés? Primero, Señor, que vea. Ah, bueno. No da, por supuesto. Entre otras cosas, le complicaba bastante la vida curándolo. Ya tenía un lugar en el mundo pidiendo limosna. Y una vez que empezás a ver, ya tenés que empezar a laburar y hacer otras cosas. No era tan fácil el que te curen. Muchas veces nosotros nos instalamos en Señor y nos instalamos a pedir limosna en lugar de animarnos a decir: Señor, que vea. Perdón, ya estoy hablando yo. ¿Algo más? La mayoría de las veces la gente puede mirar la tele, ve un cura hablando y no digo que hará inmediatamente un zapping, pero sí, es como... Yo tengo un programa, ahora no lo están pasando tanto, tengo un programa de radio que sale también por televisión, y una vez un amigo mío me dijo: che, tu programa es transparente. Yo dije: qué maravilla, no lo ve nadie. Bueno, decía esto porque si bien las cosas fueron cambiando, mejorando, pero ¿qué modo de creatividad podemos tener? Algo más que, no sé, algo estático que muchas veces se muestra o se percibe. ¿Qué dinamismo le podemos dar a nuestra prensa, si se quiere, católica, sin quitarle, por supuesto, respeto, seriedad, profundidad? Algo más cautivante, llamativo, sin romper reglas,
No sé, digo, EWTN muestra a nuestra hermanita consagrada, la monja, y sé que muchos la miran. No digo que se ponga un vestido floreado, pero digo, si esa es nuestra manera de evangelizar, todavía estamos tiempos luz, ¿no? Hay distintas maneras de estar presente en los medios. Hay una manera devocional, que es presentar la vida de los santos, las celebraciones, etcétera, etcétera, que es una opción. Hay mucha gente que consume, entre comillas, eso, que le hace mucho bien. Hay otra forma de estar en los medios, en el debate de ideas, en el debate y en la generación de contenidos sobre la realidad, sobre distintas cuestiones. Podemos generar programas de opinión, etcétera, etcétera. Hay otra forma de estar en los medios que es desde la creatividad. Hay que hacer películas, hay que hacer teleteatros, hay que hacer... en todo eso, yo lo que creo es que hay que darle mucho espacio a la gente joven, hay que confiar en los jóvenes, es muy importante lo que está haciendo el Papa de sacar todos los temas a relucir. De que no hay temas tabú. Una de las cosas que ha matado la originalidad y la riqueza incluso de nuestros jóvenes es que hay cosas que no podemos hablar. Hay que animarse a hablar de cualquier cosa, porque todos ya somos grandes y el mundo es grande. Entonces, creo que hay que darle mucho espacio a los jóvenes para que tengan mucha creatividad, hay que confiar en ellos y hay que saber elegir el público y qué tipo de programa uno quiere hacer. Si uno quiere hacer una cuestión devocional en donde vamos a rezar el rosario, vamos a leer la vida del santo, es una posibilidad. No pretendamos demasiado rating. Si queremos hacer una telenovela, hay que gastar y tener otra creatividad y buscar otra cosa. Si queremos hacer un lugar de debate de ideas, es otra. Hay mucha variedad, pero creo que es muy difícil para nosotros hoy en día, para nosotros digo los viejos, hoy en día hacerlo. A vos no, digo nosotros. Creo que hay que darle mucho espacio a los jóvenes. Y además hay que tener en cuenta que el gran medio es Internet, ya no es tanto los medios masivos electrónicos. Y ahí los jóvenes tienen mucha creatividad y mucha posibilidad de largarse. Y yo les diría que se larguen que se dejen llevar por lo que sienten, porque yo creo que no es que yo crea que haya que confiar en los jóvenes, es que nuestro Señor Jesucristo confía en los jóvenes y confía en mí y confía en todos nosotros a pesar de todas nuestras dificultades. Entonces hay que tener más confianza y largarse a ocupar todos los lugares que haya que ocupar con una palabra positiva, linda, con todo lo que decía el Papa del diálogo, etcétera. A mí me fascina la idea que propone nuestro Papa hoy, de que nosotros tenemos que ser luminares de este mundo. Y entonces creo que es bueno de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos involucremos en esto, nos metamos en esto, invadir lo que creímos que el diablo nos robó, que el demonio nos robó, ¿no? Invadir y demostrar de que nosotros también somos capaces, de que estamos llenos de dones y de talentos. Y entonces lograr que los que están en oscuridad sean iluminados por nosotros, por lo que de alguna manera Jesucristo nos mandó. Entonces me parece genial, y yo me llevo esto del saber de que puedo tomar lo que alguna vez alguien me robó porque así lo dijeron. Sin embargo, ya Dios me lo había entregado desde hace tiempo. Sí. Solo te agregaría que los que están en oscuridad también tienen luces para aportarte. También. Entonces hay que tener una enorme capacidad para recibir todo lo bueno que hay en todas partes. Y me parece que hay que hacerlo con ese entusiasmo, y ese entusiasmo que se traduzca en tu convicción personal.
no se trata de involucrar a la Iglesia de entrada, en donde yo hablo y la Iglesia dice que, no, mira, a mí me parece, yo creo, y esta es mi fe, y hacerlo, si Jesús invitaba, cuánto más nosotros tenemos que tener mucho cuidado de andar presionando o diciendo las cosas de manera imperativa. ¿Qué más? A ver, ahí tenemos otro. ¿Por qué cree que hay una cierta resistencia, digamos, de la Iglesia en sí como institución o de algún sector de la Iglesia por asumir o seguir asumiendo los medios, involucrarse también en los medios, digamos? En la realidad de la diócesis de Posadas, gracias a Dios, digamos, hay mucha difusión con respecto a lo que se vive con los medios, ¿no? Que pertenecen justamente a la diócesis o algunas parroquias, ¿no? Pero pienso yo en otras diócesis, siendo de Misiones o en la Argentina. ¿Por qué? Si es una cuestión casi cultural, digamos así, de parte de la Iglesia por no querer responsabilizarse de los medios o asumir los medios como propios. Creo que hay una gran dificultad para plantearse la relación con los demás de igual a igual. Creo que estamos demasiado acostumbrados a hablar desde acá arriba y que los demás digan que sí. Conspira en contra nuestro un tono y una postura de estar por encima de todos y pontificar. Y creo que, lo dije en un momento medio al pasar, el conocimiento es poder. Y estos medios de comunicación están modificando las relaciones de poder. Cuanto más espacio le damos a la comunicación, más se caen muchas paredes de muchas capillitas que nosotros tenemos armadas en la iglesia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Donde cada uno tiene su manera de hacer las cosas y que no se metan mucho los demás porque yo ya sé cómo las tengo que hacer. Hay una enorme resistencia en la iglesia a una comunicación libre, amplia, generosa, por una cuestión cultural, por una cuestión generacional. Creo que eso tarde o temprano va a desaparecer, pero es una lucha, la verdad que es una lucha, cuesta mucho. Yo en el año 94, cuando me presentaron recién, me sentía del Antiguo Testamento, llegué a la conferencia episcopal y la lucha que me costó conseguir poner un fax en la conferencia episcopal. Un fax. ¿Por qué no? Porque tiene que haber una sola línea que la tiene el secretario y si ponemos distintas líneas en otro lado andás a ver con quién habla todo el mundo. ¿De qué me estás hablando? Pero eso pasa, en última instancia, una de las cosas que hace muy difícil el que la información circule suelen ser cuestiones de poder y de tener la manija de determinadas cosas. Lo digo así medio en bruto, después que cada uno... La comunicación oficial, todo este debate posible y en qué medida influye, para bien o para mal, en la ciudadanía. Los periodistas y los comunicadores hoy en día están como atrapados entre dos grandes fuerzas. Por un lado, todo lo que son las nuevas tecnologías y por otro lado, todo lo que son las grandes empresas. Las grandes empresas se mueven con criterios económicos y con criterios políticos o ideológicos, o porque están en el gobierno o porque no están en el gobierno. El Estado como tal es el que tiene que asegurar el tema. No creo que haya que enfocarlo desde la libertad de expresión. Hay que enfocarlo desde el derecho al acceso a la información. La libertad de expresión es la libertad que tienen las empresas de publicar lo que quieran, que está bien, pero eso hay que combinarlo con el derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a la información. El Estado tiene que garantizar el derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a la información. Después, la lucha política entre grandes empresas y grandes posturas, de una manera u otra va a haber siempre. Pero lo importante es uno como comunicador, cómo se ubica en el medio de eso. Por eso es tan importante lo del compromiso personal. Yo puedo, trabajando en un medio de tal tendencia o de tal otra, tener un compromiso personal. A lo mejor me quedo sin laburo, buscaré después en otro lado. Pero el comunicador, el periodista profesional, que es una pieza clave
en el funcionamiento de la democracia y en el asegurar el acceso a la información, el derecho al acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos, es una vocación. Es algo que hay que hacer jugándose el pellejo. De hecho, muchos les cuesta la vida o la cuesta pasarla muy mal. Yo creo que el Estado tiene que asegurar, concretamente, si la ley de radiodifusión, la ley de medios lo logró o no lo logró, es bastante discutible. Yo antes de ayer, estuve hablando con Sabatella de esto. Él tiene una postura, yo le ponía algunos peros. La ley es muy anticuada porque no tiene en cuenta todas las nuevas tecnologías y en última instancia zanja una cuestión política del pasado y que no le afecta tanto a los ciudadanos. A los ciudadanos y a los comunicadores lo que les afecta es en qué medida se afecta nuestro acceso a la información, más que el derecho que tienen las empresas, no los periodistas, de decir lo que quieran. Y el derecho del periodista lo tiene que pelear cada uno. Ninguna empresa se lo va a regalar. Ninguna empresa se lo va a regalar. Los medios electrónicos ayudan mucho al periodismo independiente, sin duda. Bueno, yo les agradezco un montón, espero que les haya servido todo esto y muchas gracias por la paciencia. Gracias.